Bueno, pues buenas tardes. Las mesas directivas locales de ITES en CCM y UNAM FI les dan la más cordial bienvenida al workshop titulado Estrategias de Retiro, impartido por el coach financiero Sergio Puente. El día de hoy, como lo menciona mi compañera, tenemos a Sergio Puente, quien estudió negocios internacionales y economía en el Benedict University en Illinois, en Estados Unidos. Trabajó 7 años para una empresa de origen sueco que administra activos de más de 2.3 billones de dólares en pensiones privadas de las empresas más importantes en México y del mundo. También es un especialista en estrategias de retiro y jubilación y es socio fundador en 2014 del despacho Sergio Puente, coach financiero. Sin más que agregar, le damos el espacio al ponente, igual invitar a todos los asistentes, si tienen la oportunidad de prender su cámara y apagar sus micrófonos hasta la sección de preguntas. Pues yo me iba a presentar, pero pues ya me presentaron. ¿Qué hago? Bueno, les cuento un chiste. Oigan, muchas gracias. Les platico un poquito más sobre mí. Como bien comentan, estudié negocios internacionales y economía en esta universidad que está muy cerquita de Chicago. Yo soy nacido y crecido en la Ciudad de México y a los 18 años pues me fui a Estados Unidos a estudiar. Aunque no lo crean, habemos chilangos a los que nos encanta jugar béisbol y en algún momento fui bueno y precisamente me fui con una beca deportiva. Algunos, no sé si hay aquí alumnos del TEC del Estado de México, porque recuerdo que tenían convenio de intercambio con mi universidad y ahí logré conocer a algunos alumnos del TEC por medio de los intercambios. También tengo unos posgrados en el American College. Es una escuela de Estados Unidos igual que está enfocada en servicios financieros exclusivamente. Tengo un par de posgrados ahí. Soy graduado del Instituto de Análisis Técnico y Bursátil de México, del cual también ahora soy catedrático en una clase que se llama Wealth Management o Administración de la Riqueza. Y soy miembro de la Million Dollar Round Table, que es la asociación a nivel internacional, la mejor asociación de asesores financieros en el mundo. Pertenecer a esta asociación me ubica dentro del 5% de los mejores asesores financieros, de los mejores capacitados para desempeñar mi labor. Es una credencial muy importante, ¿no? El tener esta membresía y estarla renovando año con año, pues le garantiza a mis clientes que tienen un asesor capacitado y en constante actualización para desempeñar su trabajo. Entonces es algo verdaderamente importante. Bueno, después de esta presentación, yo me he especializado en estrategias de retiro y jubilación. Y a lo mejor ustedes pueden estar pensando, ¿y por qué voy a escuchar a una persona hablar de retiro cuando apenas soy muy joven y estoy estudiando? Pero en realidad el retiro y la jubilación se empiezan a construir desde que empezamos a producir dinero, desde que empezamos a tener ingresos, y ustedes, si no los están produciendo todavía, están muy próximos a producirlos. Entonces ya deben de estar pensando en esto. En México, desgraciadamente, hay una cultura muy pobre sobre este tema y es algo que nosotros queremos cambiar. Les cuento un poquito de qué va nuestra empresa. No están aquí ustedes por casualidad. Bienvenidos a la familia de Sergio Puente Coach Financiero, la fábrica de futuros viejitos millonarios. ¿Qué hacemos? Construimos futuros. Somos la firma que crea las mejores estrategias de jubilación para mexicanos alrededor del mundo. Nos ganamos la vida construyendo el futuro financiero de las familias mexicanas dentro y fuera de nuestras fronteras. Para el 2050 habremos creado la mejor generación de mexicanos jubilados de la historia. Si caminan con nosotros, se darán cuenta que todos los días pueden hacer el futuro de México un poco más brillante. Ustedes pueden ser parte de este movimiento. Ustedes tienen el poder para hacer del mundo un mejor lugar. Una buena preparación para el retiro nos permite tener una vejez desahogada y no ser una carga para nuestros seres más queridos, que es nuestra siguiente generación, nuestros hijos, o para nuestra familia, nuestros hermanos. Tener una buena preparación para el retiro y para la jubilación nos permite, aparte, disfrutar más nuestra vida y, en lugar de ser una carga, poder apoyar e impulsar a las siguientes generaciones. Y esto, como sociedad, nos convierte
en un mucho mejor país, en una mucho mejor sociedad. Lo que ustedes hagan va a impactar a México y va a impactar al mundo. Les voy a explicar cuál es el enfoque que nosotros tenemos para una persona, cualquier persona. De hecho, esta lámina se llama el juego de la vida, porque no es exclusivo de algunas personas, es para todos. ¿Cómo funciona esto? Miren, ustedes en algún momento, si así lo desean, van a tener familia. Y si no, van a estar ustedes solos. Pero lo más importante de sus pertenencias, de su patrimonio, pues son ustedes mismos y la familia que lleguen a formar, si es que sí lo quieren. Después, otra parte muy importante de su patrimonio es su fuente de ingresos, ya sea que trabajen para una empresa o que ustedes formen una empresa o ambas. Su fuente de ingresos va a dictar su estatus socioeconómico. Y otra parte muy importante de su patrimonio van a ser sus instrumentos financieros. ¿Cuáles son los instrumentos financieros? Cuentas de ahorro, cuentas de inversión, acciones bursátiles, Bitcoin si quieren, o criptomonedas en general. Hay muchos instrumentos financieros que acumulan patrimonio. Todo ese patrimonio en conjunto se va a ubicar en algún punto de los diferentes niveles socioeconómicos. Aquí arriba está el lujo, pobreza, necesidades básicas y confort. Esta fuerza, digamos que su ingreso es una fuerza que va a estar impulsando a su nivel socioeconómico. Entre más dinero ustedes ganen, su nivel socioeconómico se va a ir elevando. Se van a poder comprar mejores casas, mejores carros, pagar mejores vacaciones, etc. Y va a llegar hasta donde alcance su capacidad, su tiempo y su salud. Algo de lo que nosotros prevemos y que es algo que todo mundo va a pasar por esto, es cuando se detengan su fuente de ingresos. ¿Por qué se puede detener su fuente de ingresos de manera permanente? Por la edad. Cuando alcancemos cierta edad, aunque seamos el empleado más valioso de una empresa, nos hayamos desempeñado muy bien por muchos años, va a llegar un momento que nos digan, ¿sabes qué? Muchas gracias. Vamos a contratar a 2 personas más jóvenes y aquí tienes un cheque muy grande por tus años de servicio, si bien les va, y listo, ya no eres necesario, ya no requerimos tus servicios. Esto va a pasar por ahí de los 55 años más o menos, ¿no? Y nos va a pasar a todos. Ustedes en un principio van a ser esos jóvenes que contraten y a alguien más le estén quitando su trabajo cuando ustedes entren a las empresas. Y en algún momento ustedes van a estar del otro lado. Van a ser esas personas ya mayores que van a perder su trabajo porque están entrando nuevas generaciones en las empresas a las que trabajan. Ahora, las cosas son diferentes si ustedes tienen una empresa. ¿Qué tan diferentes? Ustedes, los empresarios, siguen siendo empleados, son empleados de su propia empresa. Por ejemplo, yo soy el director de mi empresa, pero sigo siendo un empleado y sigo percibiendo un sueldo. Lo diferente es que en las empresas no te van a correr tus jefes, te van a correr tu familia, te van a correr tus hijos, que te van a decir, papá, muchas gracias, dale para otro lado, nos vamos a encargar nosotros de la empresa. Si ustedes son parte de una empresa familiar, en algún momento van a correr a su papá o a sus papás. Les van a decir, muchas gracias, ya háganse para un lado, mucho ayuda el que no estorba y nosotros nos vamos a encargar de la empresa, ¿verdad? Entonces yo creo que hay algunos empresarios que dicen, a mí nunca me va a pasar. No, te va a pasar y te va a pasar más triste porque no te va a correr tu jefe, te va a correr tu hijo, que debe ser mentalmente más pesado. Bueno, cuando esto sucede, ya no existe una fuerza, ya no tienes ingresos. La fuerza que impulsaba esta ruedita hacia arriba se va a detener y a lo mejor empieza a rodar hacia abajo. Afortunadamente existen algunos topes para mantener nuestro nivel socioeconómico ya en esta etapa de retiro. Uno de ellos es una posible pensión de gobierno, que para ustedes como generación joven, pues va a depender de su Afore. Las pensiones del Afore no son muy alentadoras. Inclusive si la ven aquí, nosotros la ponemos por debajo de la línea de pobreza. No va a ser suficiente para que puedan mantener su nivel socioeconómico. El resto de su nivel socioeconómico lo tienen que mantener de sus ahorros. Y por más dinero que hayan ahorrado, cuando ya no hay un ingreso y solamente hay gastos, solamente sale dinero, estos ahorros se van a consumir en algún momento. Y cuando esto suceda, su nivel socioeconómico puede empezar a rodar hacia abajo.
Si ustedes, una vez que se hayan terminado sus ahorros, se aferran al nivel socioeconómico que alcanzaron y no se quieren bajar de su camionetota, no quieren dejar de vacacionar 3 veces al año, no quieren vender su casa y mudarse a una más pequeña, entonces, para mantener su nivel socioeconómico, van a tener que vender los activos que fueron acumulando a lo largo de la vida. Casas, terrenos, edificios, lo que ustedes gusten. Y con este dinero que vendan, van a sobrevivir algún otro tiempo, pero cuando se vuelva a consumir, entonces sí, su nivel socioeconómico va a rodar hasta donde los mantenga una posible pensión de gobierno. Van a terminar reduciendo su nivel de vida dramáticamente. Y digamos que la etapa donde tengan menos dinero van a ser sus últimos años de vida. Se van a despedir de este mundo con un sabor amargo. Nuestra labor, mi labor como coach financiero, es por medio de instrumentos financieros, creamos un bloque más robusto que le permita a nuestros clientes recibir cantidades mucho más grandes de dinero a la edad de 65 años, para que con este dinero mantengan su nivel de vida, los ahorros que hayan acumulado los puedan destinar a diversión, no al gasto corriente, no a estar pagando las cuentas de la casa, y que los activos que fueron acumulando los puedan mantener y no solamente conservarlos, sino los puedan trasladar a sus siguientes generaciones. De este modo, la siguiente generación no va a tener que retrabajar lo mismo que trabajó la generación pasada. Cuando esto sucede en 2 o 3 generaciones de manera continua o consecutiva, es cuando se acumulan las fortunas familiares, porque la siguiente generación no empieza desde el mismo nivel, empieza 2 o 3 escalones más arriba, y la que sigue empieza 2 o 3 escalones más arriba. Ya no se tienen que preocupar por lo básico, por sobrevivir, ya tienen que construir sobre lo que hicieron las generaciones pasadas. Como dicen por ahí, tienes que pararte sobre los hombros de gigantes para poder ver una mucho mejor perspectiva. Así es que por eso ven los apellidos muy grandes en México, las familias que de generación en generación continúan teniendo abolengo y mucho dinero, porque no consumen todo lo que generan en su vida, sino lo dejan, lo transfieren a la siguiente generación. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué opciones de inversiones hay? O sea, ese es nuestro enfoque y esa es la vida de todo mundo. Ese es el juego de la vida, le va a pasar al más fregón y al no tanto. A todos estamos en la misma carrerita, porque envejecer no es opcional. Hay gente que puede decir, a mí no va a pasar, yo nunca me voy a hacer viejo. Pues no está en nuestras manos todavía, ¿no? Cuando descubramos la fuente de la eterna juventud, a lo mejor podemos decir eso, pero de momento no tenemos opción para no envejecer. ¿Qué opciones de inversión existen el día de hoy? Ya entrando un poquito en materia de productos, fíjense, en el tema de retiro, lo que yo recomiendo es que sea la inversión más aburrida del mundo. Como es el retiro, es algo que te va a dar certidumbre en el largo plazo y no puedes arriesgarlo. Tu estrategia de retiro no puede estar en criptomonedas, no debería estar en instrumentos tan volátiles. No te digo que no inviertas en ellos, pero tu futuro no debe depender de cosas que a lo mejor no entiendes o que no dependen de ti. Te tienes que ir por los instrumentos aburridos y vamos a analizar los 2 instrumentos más emblemáticos aburridos que existen el día de hoy. Uno de ellos son los famosísimos CETES. Todo el mundo sabe qué son los CETES. No sé si puedan poner ahí alguna manita para arriba para decir si saben qué son los CETES. ¿Ubican qué son los CETES o se los explico? Sí, por favor. Lo explicamos bien. CETES por sus siglas significa Certificado de la Tesorería de México. Lo emite el Banco de México. Y CETES no es otra cosa más que un préstamo. Tú le prestas dinero al gobierno mexicano y a cambio de ese préstamo ellos te pagan un interés o un rendimiento. ¿Okay? ¿Para qué utiliza ese dinero el gobierno? Para construir carreteras, hospitales, para el desarrollo. Tienen ciertos plazos, o sea, no tienen ningún riesgo porque si tú le prestas ahorita vamos a ver cuánto pagan, le prestas el dinero al gobierno por diferentes plazos. Uno puede ser 28 días. Te voy a prestar 10 pesos por 28 días. Y ellos te dicen, yo te voy a dar de rendimiento tanto. ¿Ok? Entre más plazo aumentes, te van a dar
mayor rendimiento. Prácticamente no tiene riesgo, porque tu riesgo es que el gobierno mexicano se quede sin dinero para pagarte, que quiebre el país. Entonces, en realidad, pues el riesgo es mínimo, porque a pesar de los pesares, pues hay mucho dinero en el país. Es una economía de las más grandes del mundo, México. Por ejemplo, miren, si le prestas al gobierno a 28 días, te pagan un rendimiento anualizado de 4.5%. Por 91 días, 4.85%. 182 días, 5.15%. Y si se lo prestas prácticamente todo un año, te regresan 5.52%. Seguro. Desde que inicias el préstamo, ya está preestablecido lo que te van a pagar. Eso no va a variar. Pase lo que pase en el mundo, eso es lo que te van a pagar. Un problema sobre este tipo de instrumentos, que son muy seguros, es que están por debajo de inflación. La inflación el día de hoy es 5.81. Entonces, cualquiera de estos rendimientos está por debajo de inflación. Y no olviden que aparte de todo, por este rendimiento tienen que pagar impuestos. El impuesto para estas inversiones es 0.97%. Entonces, quítenle un puntito. En lugar de 5.52, si lo prestan un año, va a ser 4.52. Entonces, están todavía más por debajo de inflación. Digamos que no es el mejor instrumento de inversión, pero es el más seguro. No asumes ningún riesgo. Tu dinero crece a un ritmo poquito, aburrido, pero nunca te vas a quedar sin dinero. Nunca vas a tener menos dinero. ¿Ok? Bueno, lo equivalente en Estados Unidos son los Treasury Bonds. Los Treasury Bonds es lo mismo, nada más que en vez de prestarle al gobierno mexicano, le prestas al gobierno de Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos ha subido muchísimo este año. Si se fijan aquí, en enero del 2021 estaba en 1.4, no sé si lo alcanzan a ver, pero se los leo. Enero 2021, 1.4. Y actualmente, al cierre de julio, está en 5.4. Se ha elevado muchísimo la inflación. Y los rendimientos son muy bajos. ¿Por qué te paga menos el gobierno de Estados Unidos por prestarle dinero que el gobierno mexicano? Porque en teoría tiene menos riesgo. Al ser una economía mucho más desarrollada, mucho más poderosa, tu riesgo es menor. El riesgo de que quiebre Estados Unidos versus el riesgo del que quiebre México es menor. Entonces, como hay menor riesgo, te pagan menos rendimiento. Por ejemplo, si le prestas dinero al gobierno de Estados Unidos por un mes, te pagan 0.04%. Para que rebase, para que marque un poquito más, le tienes que prestar dinero por 30 años para que te paguen 1.92%. Imagínense, 10 años 1.26 y 2 años 0.20. Son rendimientos mucho más bajitos, que cuando la inflación estaba en 1.4, pues no se veían tan mal. ¿Hay alguien comentó algo? No se puedan cerrar sus micrófonos. Al ratito va a haber preguntas y respuestas, o a menos que tengan una pregunta muy importante, la pueden hacer. Bueno, tampoco es negocio, como pueden ver, estar invirtiendo en Treasury Bonds porque pagan menos rendimiento que inflación. Quiere decir que cada vez tienes menos dinero. Ahora, existen algunas opciones en México que son por medio de planes de retiro que se pueden tener mejores opciones de inversión. Se las explico. Estos son los rendimientos que pagan un fondo en dólares y un fondo en UDIs. A estos instrumentos solamente se puede acceder por planes de retiro, por pólizas de retiro. Y aquí les pongo, no es sexy, son las inversiones más aburridas. No es invertir en la bolsa, no es que las criptomonedas, que el Bitcoin sube todos los días y que cayó 40% y que voy a ser millonario y que dijo el dueño de Tesla que Dogecoin es muy bueno y subió 50% y que todos los días van a tener un valor diferente en su portafolio de inversión. No, estas cosas se mueven muy poquito. Si se fijan, en enero pagaban 2.78, hoy pagan 2.53. La variante es mínima. Y acá pagaban 2.58, ahorita pagan 2.54. Prácticamente no se mueven. Son muy aburridos de seguir, pero son muy seguros. La opción que existe en México, digamos en UDIs, voy a explicar las UDIs porque seguramente hay algunas personas que no saben qué son las UDIs. Las UDIs son las unidades de inversión. Son una divisa digital que existe desde 1995.
Entonces, si ustedes se creen muy sofisticados porque ya tienen divisas digitales como Dogecoin, Bitcoin, pues no. Sépanse que sus abuelos ya usaban divisas digitales, no es algo nuevo, aunque sí es muy bueno, ¿no? Estas divisas digitales, el único objetivo que tienen es replicar inflación. Siguen a inflación. Entonces, si la inflación en México es del 5% y tú tienes tu dinero en UDIs, o sea, tú compraste UDIs, tu dinero crece 5%. Crece exactamente lo mismo que inflación. Si la inflación es 80%, tu dinero va a crecer 80%. Esta divisa se creó para proteger el ahorro de los mexicanos contra inflación, para que no fueran perdiendo poder adquisitivo sus ahorros. ¿Okay? Entonces es un excelente instrumento y hay un fondo que aparte de inflación paga 2.54%. Entonces así se ve esto. La inflación en México el día de hoy es 5.81, más lo que paga el fondo son 2.54. En total, este instrumento paga 8.34. Entonces, parte de mi trabajo, como ustedes pueden ver, es decirle a mis clientes que no inviertan en CETES porque pagan por debajo de inflación, sino darles acceso a instrumentos que sí rebasen inflación, pero que no pongan en riesgo su dinero. Porque aquí a final de cuentas estamos invirtiendo igual en bonos del gobierno mexicano, pero por medio de una póliza en UDIs que te garantiza un rendimiento por encima de inflación. Digamos que es lo mismo, lo que hace diferente es el vehículo, que es un vehículo mucho más atractivo o rentable. En Estados Unidos, el rendimiento que paga, bueno, al inicio del año, si se fijan acá en dólares, pagaba 2.78. Si le restamos inflación, que a inicio del año, como vimos en la lámina anterior, era de 1.40, pues te quedaba un 1.38 por encima de inflación. Seguía siendo un muy buen instrumento porque generabas más que la inflación en Estados Unidos. Sin embargo, el día de hoy, con una inflación tan alta, también este instrumento se ha vuelto pues negativo en cuanto a inflación. Entonces, las cosas han cambiado, pero si ustedes se fijan, al tener tu dinero en dólares, hay un rendimiento adicional. Si ustedes compran dólares, supongamos, compran dólares a 20 pesos, ¿ok? Compran 100,000 dólares a 20 pesos. Son 2 millones de pesos. Y dentro de un año, generan este rendimiento, 2.53, la inflación es mayor, pero dentro de un año el dólar está a 22, quiere decir que creció 10%, de 20 a 22. Entonces le tienen que sumar a su rendimiento 10%. Su rendimiento se vuelve positivo, perdón, si ya lo cambian a pesos de acuerdo al tipo de cambio. Entonces hay una dualidad. Estos son los instrumentos que existen el día de hoy y son buenos, genera rendimiento por encima de inflación sin meterte a riesgo. ¿Ustedes creen, y les voy a pedir que pongan en el chat, ¿ustedes creen que con estos rendimientos se puede llegar a ser un futuro viejito millonario y acumular mucho dinero para tu retiro? Los leo en el chat. Tómense un minuto. Roberto dice que no. Fátima dice que las tasas son muy bajas. Diana dice que no. Luciana dice que no creo. Que pone como cara de triste. Tengo la misma cara yo también. Y bueno, son los que participaron. ¿Quién más dice? No. Hasta ahí llegaron. Iván, no lo sé. Yo creo que no. Ok, muy bien. Difícilmente, ¿no? La verdad es que son rendimientos muy bajitos y si tú piensas dejar dinero guardado por mucho tiempo y que te esté generando un rendimiento negativo, pues definitivamente no vas a hacer. Y 8.34% tampoco es el mejor rendimiento del mundo, aunque es un buen rendimiento. Pues tienen razón. Es muy difícil, en realidad, acumular mucho dinero con esos rendimientos tan pobres. Entonces, lo que nosotros hemos creado, hemos cambiado los planes tradicionales de retiro y hemos creado el plan inverso de jubilación, que funciona exactamente al revés de lo que funciona un plan tradicional. Antiguamente, sus papás tenían la idea de que para el retiro ellos tenían que ahorrar el 10% de su ingreso, invertirlo por medio de un fondo diversificado. Tenían ideas como a mayor riesgo, mayor rendimiento.
a mayor plazo, mayor rendimiento. Guarda tu dinero, tu 10% desde que empieces a trabajar y no lo vayas a tocar nunca hasta que seas viejo. Cuando estés viejito, sacas tu dinero y el rendimiento que generó y con eso vas a tener una vejez sin problemas económicos. Sin embargo, el mundo ha cambiado muchísimo. Ustedes se deben dar cuenta que el mundo cada vez gira más rápido y los cambios son, pues a veces a una velocidad increíble. No se puede seguir planeando las finanzas con ideas de hace 20 años cuando el mundo, digamos que ha girado 180 grados. Este plan inverso de jubilación precisamente lo que busca es voltear las estrategias para que se adapten a cómo ha cambiado el mundo y entonces, digamos que una de las frases que define esta estrategia es que no se pueden descubrir nuevas tierras con mapas viejos. Tenemos que utilizar mapas nuevos para descubrir nuevas tierras. ¿Ok? Y les voy a platicar un poquito de este plan inverso, que es mucho más divertido que los planes tradicionales, que nada más tienes que guardar el dinero y dejarlo ahí. Ahí les va. La primera diferencia que quiero que se les quede muy grabada, si algo se les va a quedar, que sea esto. Ya no se llaman planes de retiro, se llaman jubilación. ¿Cuál es la diferencia entre el retiro y la jubilación? Son palabras que se confunden mucho. Un plan de retiro, un plan de jubilación. Tú lo puedes ver, pues es ahorrar dinero para cuando esté viejo, punto. El retiro, etimológicamente, viene de palabras de latín como recessus, retraere, que es alejarte, poner en pausa, alejarte. Después se transformó en francés a la palabra retraite. En español, retraite se traduce a retrete. Entonces, retiro es cuando te conviertes en un desecho de la sociedad y te alejan. No es algo padre. No voy a decir malas palabras, pero ya se imaginarán qué es retiro. ¿A qué se asemeja? Es cuando dejas de ganar cierto dinero, tienes que ajustarte a la baja y la sociedad te aleja porque te le haces un desperdicio, ya no tienes espacio en la sociedad, quedas relegado. En cambio, jubilación viene del latín jubilatio. Jubilatio, los hebreos festejaban el jubileo llegando a los 50 años. Decían que a los 50 años, antes la gente veía mucho menos, era que llegaban a una etapa de sabiduría y era donde eran más apreciados. Y a los 50 años, su fiesta de cumpleaños era gigante porque se supone que entraban en una etapa de iluminación. Eran más valiosos para la sociedad. ¿Bien? Jubilación viene de la palabra júbilo. El júbilo es un grito de alegría. Entonces, vean la diferencia. En las puras palabras se ve la connotación. Una cosa es un retrete y otra cosa es una fiesta. Entonces, grábenselo. Si ustedes se quieren retirar o se quieren jubilar, yo diría que escojan la segunda. Bueno, este es nuestro plan inverso de jubilación. Ahorita no, a lo mejor no le ven muchas diferencias más que esta línea al final. Trae algunas subiditas y bajadas. A lo mejor todavía no le ven grandes cosas, pero les voy a ir explicando cómo es que las generaciones presentes y futuras se deben de estar preparando para su etapa de retiro y es mucho más entretenida, por lo menos. Ahí les va. La primera diferencia es el tema de liquidez. Esta gráfica de pie de arriba del azul. La liquidez. Normalmente en un plan de retiro tradicional es no toques nada hasta que cumpla 65 y ahí se va a quedar todo. Aquí la liquidez existe en el corto, mediano y largo plazo. El largo plazo es este 11%. El dinero que estés ahorrando se va a quedar hasta tus 65 años, pero bien poquito, el 11% de lo que estés ahorrando. El resto tienes 54% en el corto plazo. Quiere decir que vas a poder estar disponiendo de ese dinero en el corto plazo. Y en el mediano plazo tienes 35% de tu dinero. Quiere decir que en algún momento en los siguientes años programado vas a poder estar sacando dinero. Ahorita les explico esas salidas de dinero para qué son. Es donde se pone realmente emocionante, donde ustedes van a poder estar invirtiendo, ya sea en activos como bienes raíces o bien en negocios. Ahí les va. En monedas, anteriormente los planes de retiro se ponían en pesos y el peso va perdiendo poder adquisitivo muy rápido. Nosotros lo que hacemos es poner una parte en UDIs y una parte en dólares para cubrir el dinero de nuestros clientes de inflaciones, protegerlo de inflaciones
y protegerlo de devaluaciones. Bien. Esta línea amarilla, que espero que la alcancen a ver en la presentación, marca otra característica del plan inverso. El dinero que están ahorrando nuestros clientes no tienen que comprometerse. Por ejemplo, este cliente es un ejemplo real. Ella empezó con 27 años. Imagínense, casi van a pasar 40 años para cuando se retire. Si yo le digo que tiene que definir una cantidad a ahorrar a los 27 años y que la tiene que mantener por los próximos 30 y tantos, 37 años, me va a decir que es muy difícil definir una cantidad porque no sabe qué es lo que va a pasar durante tanto tiempo. Entonces, nosotros les pedimos que pongan un compromiso solamente de 6 años. Esta línea amarilla marca los 6 años desde el inicio. Entonces, cada 6 años vamos revisando cómo van aumentando sus ingresos y si podemos aumentar su ahorro o si lo tenemos que mantener o disminuir. Entonces, hacemos compromisos muy cortitos, de 6 años. Ahorita les platico más sobre los retiros, pero esta chica, es una chica de Monterrey precisamente, es una cliente, tiene 27 años y decidió ahorrar 160,000 pesos al año. ¿Sí? Tiene un trabajo que le permite ahorrar esto. Es más del 10% de su ingreso. Eso de ahorrar el 10% ya no funciona. Tenemos que ahorrar muchísimo más. Lo ideal es estar ahorrando la mitad de lo que ganamos. ¿Cómo lo debemos hacer? Viviendo por debajo de nuestras posibilidades. Por lo menos por algún tiempo. ¿Ok? Estos 160,000 pesos es lo que va a estar ella aportando año con año. Al final del tiempo, si ella aportara durante todos los años 160,000 pesos, habrá puesto en su plan de jubilación arribita de 30 millones de pesos. Y va a tener en su saldo 107 millones de pesos. Lo cual es una maravilla. Pero no se emocionen, porque el dinero pierde la inflación a pesar de que lo tenemos en esos instrumentos. Ahorita les platico por qué. Pero estos 107 millones van a tener el poder adquisitivo más o menos de la mitad. O sea, van a valer como 50 y tantos millones, 53.5 millones. Pero 53.5 millones es un chorro de lana, como sea. ¿Ok? Al final del plazo, ella va a poder retirar sus 107 millones y, pues, no sé, comprarse lo que quiera y administrarlos como guste. O bien, va a tener la opción de recibir una pensión privada que se llama una renta vitalicia. En lugar de sacar su dinero de una sola exhibición, de un solo jalón, va a poder recibir 422,000 pesos al mes desde que cumpla 65 hasta que se muera. Digamos que tiene garantizado un sueldo sin trabajar de 422,000 pesos, independientemente si vive 10 años más, 20 años más o 30 años más. ¿Ok? Esto es algo muy valioso. Les voy a platicar, antes de pasar a lo más interesante, les voy a platicar cómo se deben de ver una radiografía de ingresos y gastos de una persona ya en el retiro. Esto es un concepto que se llama Paychecks and Playchecks. Todo lo avanzado en temas de retiro viene de países de primer mundo. Este en específico viene de Estados Unidos. Ellos están muy, muy por delante de nosotros en este tema en particular. Bueno, y en muchos otros, ¿no? Pero no en todos. Los ingresos y los gastos, los ingresos los ven del lado izquierdo, los gastos del lado derecho. Este concepto te dice que los paychecks son para pagar necesidades. Vivienda, alimento, vestido, salud e impuestos. Estos gastos, como son a fuerza, o sea, no puedes dejar de comer, no puedes dejar de pagar doctor mes a mes, tienen que venir de fuentes de ingreso garantizadas. Una pensión de su Afore, una pensión corporativa, si es que la empresa para la que trabajen se las otorga, o bien una renta vitalicia personal, que es lo que yo les ayudo a formar a mis clientes. La suma de estos 3 ingresos debe ser suficiente para pagar estos gastos básicos, ¿ok? Una vez que estén cubiertos estos gastos básicos, el resto de los ingresos de una persona debe de venir de cuentas de inversión, negocios, acciones y renta de bienes raíces, para pagar vacaciones, casas de playa, yates, educación de nietos, regalos, etcétera, motocicletas, lo que ustedes se quieran comprar en su momento. Estos se llaman los playchecks porque es diversión. Estas fuentes de ingreso no son seguras. Pueden ser intermitentes en algún momento. Si tú estás rentando, si tienes 3 locales comerciales y los estás rentando, el día de mañana se te pueden desocupar 2
o se pueden atrasar en tu renta los inquilinos. Lo que está en riesgo son tus vacaciones y tu casa de playa. No pasa nada. Puedes hacer unas vacaciones 3 meses después o puedes hacer unas vacaciones más pequeñas. Pero si de esto dependiera tu vida básica y no puedes pagar tu seguro de gastos médicos o tus medicinas o tu alimento, estarías en problemas. Por eso así se dividen, y una vez que se palomean estas dos, ya pasas a opciones de legado, que es herencia, pero eso ya es mucho más adelante. Bueno, regresando acá, aquí vienen las salidas de dinero. Este plan inverso, la mayor parte del dinero va a estar fuera del plan de jubilación la mayor parte del tiempo. Esta chica, a los 11 años de haber empezado su estrategia, va a tener $32,000 disponibles para sacar. A los 17 años, 39,000. A los 23, otros 39, y así sucesivamente. Todos esos que ven son salidas de dinero. Por eso aquí ven muy, muy poquito, pero ven cómo la gráfica va cayendo. Ese dinero no es para que se vaya de vacaciones. Ese dinero es para que empiece a comprar activos que le vayan a representar un ingreso. Un bien raíz, comprar un local comercial y rentarlo, comprar un terreno a las afueras de la ciudad, un terreno campestre, una casa en la playa que la pueda rentar como Airbnb, en fin, un activo que le vaya a representar ingresos constantemente. Entonces, a partir de este año, imagínense que esta chica gane 80,000 pesos al mes. Tiene su sueldo. Y a partir del año 11, va a tener un local comercial que lo renta en 15,000 pesos al mes. Entonces ya no gana 80,000, ya gana 95,000 cada mes. Y el año 17 se compra otro local comercial que le dé otros 15,000 pesos. Entonces ya gana 15,000 pesos más, 30,000 pesos arriba de su sueldo. Si siguiera ganando 80,000, pues bueno, ya gana 110,000 pesos. 3, 4, 5, diferentes fuentes de ingreso. Al final del tiempo, cuando llegue su etapa de retiro y la empresa para la que trabaja la despida, entonces ella va a ganar más dinero, probablemente, de sus fuentes de ingreso que de lo que ganaba de sueldo. No va a tener ningún problema con ya no seguir trabajando, porque va a tener resuelto de dónde ganar dinero. Si aparte de todo le dan un cheque por sus años de servicio, pues perfecto, va todavía a incrementar sus fuentes de ingreso, porque ya sabe cómo hacerlos. Entonces, una persona, si se fijan, aunque sea empleado toda su vida, conforme avanza su vida productiva, debe de irse convirtiendo en inversionista y en emprendedor, porque este dinero también lo pueden utilizar para poner un emprendimiento. Lo pueden utilizar para lo que quieran, siempre y cuando vaya a generarles dinero. ¿Ok? Hasta aquí, chicos. Les voy a permitir abrir un poquito el micrófono. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos visto? Dicen que todo bien. ¿Alguien alguna pregunta, alguna duda? Excelente, gracias, Iván. Bien, entonces vamos a continuar. Para terminar, ¿cuáles son las principales diferencias entre un plan tradicional y el plan inverso de jubilación? Que es, yo lo bauticé precisamente porque funciona al revés, pero la clave está en la palabra jubilación, como les decía. Un plan tradicional está basado en necesidades, es qué es lo que yo necesito ahorita. Y un plan inverso está basado en objetivos, es qué es lo que yo quiero alcanzar, no lo que necesito ahorita, lo que yo quiero alcanzar. Un plan tradicional está limitado a cuánto dinero puedo ahorrar, cuánto me sobra para yo poder destinarle a esto, ya que está enfocado en fuentes de ingreso. Quiere decir que cada vez voy a ir ganando más y cada vez me va a ir sobrando más para seguir formando mis fuentes de ingreso. Un plan tradicional está centrado en productos, ya que está centrado en una estrategia. El indicador principal de un plan tradicional es el rendimiento que me generen mis instrumentos financieros. Y aquí el indicador principal es las utilidades que me generen mis inversiones. Ya no estoy nada más amarrado o supeditado a lo que me genera un instrumento financiero que a final de cuentas yo no controlo, como puede ser acciones de alguna empresa, como pueden ser criptomonedas. Son cosas que yo no controlo. Las utilidades de mis negocios, aunque yo tampoco las controlo, yo sí puedo decidir si estoy rentando un local comercial, yo sí puedo decidir que el año que viene le voy a subir la renta.
o yo puedo decir que el año que viene se lo voy a rentar a otra persona porque esta persona se me atrasa, ¿no? O sea, son cosas que están más en mi control. Las instituciones, cuando el dinero siempre está guardado en instituciones financieras, operadoras de fondo, casas de bolsa, aseguradoras, pues ellas controlan el dinero, ¿no? Si dejas tu dinero ahí 30 años, ellas lo van a controlar. Aquí tú controlas tu dinero, tú decides en qué ir invirtiendo. Un plan tradicional es una aspiradora de dinero que mes a mes, durante muchos años, te va quitando parte de tu flujo. Y el plan inverso es una pistola de dinero que te va aventando dinero continuamente para que vayas sembrando fuentes de ingreso. Acá un peso hace cada cosa y aquí el dinero es multitask. Tienes cosas de corto, mediano plazo. Si se fijaron en la gráfica del plan inverso, también le otorgamos seguros de vida por medio de este ahorro. Entonces, si las personas necesitan comprar un seguro de vida, ya viene incluido en su plan de jubilación. Ya no necesitan poner otros miles de pesos para comprar un seguro de vida. Ya lo trae incluido. El dinero no nada más está generando rendimiento, está protegiéndolos de inflación, está protegiéndolos de devaluaciones. Les va a dar una renta vitalicia. Y por si fuera poco, algunas partes pueden ser deducibles de impuesto. Y al final del tiempo, lo más importante, un plan tradicional, lo que te invita o lo que te forza es sacrificar hoy, estar sacrificando y digamos que privándote de cosas para que cuando seas viejo, entonces empieces a disfrutar. Pero, ¿por qué no mejor disfrutar todo el camino? Esta es la idea del plan inverso de jubilación. Que disfrutemos el camino, o sea, todos los años y garanticemos el destino. Se llama disfrutar el camino garantizando el destino. Sí queremos garantizar que tengamos dinero cuando estamos viejos, pero no queremos sufrir mientras llegamos a viejos. Queremos disfrutar a lo largo de todas las etapas de la vida. Y esto es lo que debe ser la nueva ideología sobre temas de jubilación. Hasta aquí llego yo, chicos. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que se hayan llevado algo de valor de esta plática. Como pueden ver, la verdad es que acorté mucho esta presentación. Hay muchas cosas de qué platicar sobre instrumentos de inversión, sobre estrategias de retiro y jubilación. Es difícil transmitirlo en un momento tan corto de tiempo. Parece largo 1 hora, pero en realidad es poco para todo el contenido que existe. Y si están interesados en ver más información, en enterarse un poquito más, nosotros tratamos de hacer contenido educacional por medio de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como ese Puente Coach en Instagram, en Facebook, en TikTok. Creo que en YouTube me encuentran como Sergio Puente. Tenemos un podcast que se llama Finanzas Reales, le llamamos comedia financiera. Es abordar los temas financieros de una forma muy amena, chistosa. Si no tienen ningún problema con escuchar un lenguaje de albañil, que ahí es donde nuestra forma más irreverente, lo pueden buscar en Spotify, lo pueden buscar en YouTube. Es una buena forma también de aprender, pero divirtiéndose al mismo tiempo, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo. Y ahora sí, Denise, si te parece bien, pues podemos abrir el micrófono para algunas preguntas. Perfecto. Entonces, vamos a la sección de preguntas. Los que tengan preguntas en el chat o igual pueden prender su micrófono. Por lo mientras que se animan un poquito a preguntar si tienen dudas. Adelante. Tengo una primera pregunta aquí en lo que usted propone con esta nueva forma de jubilación. Hay unos casos como el Afore, el caso del Afore, que a la hora de estar, metiendo tu dinero para que se ahorre y ya hasta tu jubilación, tu retiro, hay sucesos que siempre nos pasan, ¿no? Ya sea un accidente con familiares, una enfermedad, algo así, y en esos casos no hay como la vía para sacar dinero, ¿no? O hay como muchos como trámites, ¿no? Muy burocráticos ahí que no te impiden. En este caso, en lo que usted nos propone, lo que nos comenta, ¿hay esa posibilidad o sigue? Sí, definitivamente hay esa posibilidad. Por eso ponemos un cachito en inversiones de corto plazo, para que si algo sale mal, puedas disponer de parte de tus ahorros y no te veas en aprietos, ¿no? En el Afore no puedes tocar dinero hasta los 60 años, ¿no? Y lo puedes sacar por desempleo una vez cada 5 años.
pero nada más por desempleo y un cachito, el 11.5%. Y es burocrático el trámite. Sí es digo, se hace, pero sí, ahí dependes de un 01800, o sea, de un call center que te atienda. Es un poquito, no tienes una atención personalizada, vamos, ¿no? Pero sí, como no sabemos todos los imprevistos que va a haber a lo largo de la vida, siempre es bueno tener un fondito de emergencia que esté disponible en poco tiempo, ¿no? 3, 5 días que lo puedas sacar sin ningún problema pues para pagar la emergencia que tengas y después lo puedes ir reponiendo, ¿no? Pero sí, Marco, sí se puede, está contemplado en nuestra estrategia. Perfecto. Tenemos una pregunta de Fátima. Para ahorrar específicamente para el retiro, ¿se podría completar con inversiones en renta variable? Para ahorrar específicamente para el retiro, se podría complementar con inversiones en renta variable. Sí, definitivo. De hecho, si se fijan, puede ser en inversiones en renta variable, las comunes de invertir en acciones por medio de una casa de bolsa, sí. En este caso, yo siempre les recomendaría acercarse a un asesor que tenga el conocimiento para poder hacer sus inversiones. O bien que ustedes adquieran ese conocimiento para hacer esas inversiones. El día de hoy existen muchos que yo les llamo traders de Lamborghini, que los han de haber visto que traen su foto de perfil un Lamborghini y siempre están tirando dinero y dicen que generan rendimiento hasta durmiendo. En realidad, ese tipo de cultura de te voy a hacer rico muy pronto, en pocos días, en pocos meses, tengan mucho cuidado con eso. Los fraudes se dan cuando se combina la ignorancia y la codicia o la avaricia. Cuando crees que te puedes hacer rico invirtiendo 10,000 pesos y que en 3 años van a ser 10 millones de dólares, eso no sucede así. Entonces, me parece a mí un excelente instrumento. La renta variable debe de ser parte de tu portafolio de inversión, sí o sí, pero con el conocimiento detrás de un muy buen asesor para que ustedes más o menos lo puedan ver. Una especialidad en análisis bursátil te lleva entre 12 y 18 meses y te cuesta el curso, la especialidad, alrededor de 200,000 pesos. Entonces, cualquier cosa que esté por debajo de eso, un curso de $300 en internet para aprender a ser trader en 15 días, en 3 sesiones, ese tipo de cosas están alejadas de la realidad. Solamente van a perder su dinero, entonces no lo arriesguen por ese lado, pero sí, piérdanle el miedo a la renta variable. Si no lo quieren hacer ustedes y aprender y hacerse especialistas, páguenle a una persona que rente su conocimiento para eso. ¿Okay? Perfecto. Aquí la pregunta de Roberto. Para el plan de retiro que ofrece, ¿aplica también la deducción de impuestos como sucede en los Afores y aportaciones voluntarias? Correcto, sí. Es un mismo instrumento. Fíjate que los planes personales de retiro, como es el Afore, existen 4. Uno es el Afore, que es el más simple, pues el que tenemos de cajón ya, nada más por registrarnos en un trabajo formal. Pero existen otros 3. Unos que le llamamos, no voy a meter en detalles, pero uno le llamamos casa bolsero, que está como que muy enfocado a instrumentos de renta variable, al crecimiento del capital. Otro que es un fondo de inversión con un segurito de vida, y el otro que es un seguro de vida con un fondo de inversión. Es una combinación de instrumentos. Al final de cuentas, los 4 son planes personales de retiro y va a depender de cuál es tu situación, tu etapa de vida, en qué ciclo estás, para ver cuál necesitas. Y no debes de limitarte a tener uno nada más. Puedes tener varios. No te limita la ley. Lo que yo presento, en la estrategia que yo les presenté, del plan inverso en la gráfica, vienen 2 planes personales de retiro, uno en UDIs y uno en dólares, y ambos son deducibles de impuestos. Ok, perfecto. Aquí alguien más tiene alguna pregunta, puede prender su micrófono igual en el chat. Si no es así, pasamos a la última sección de la charla con mi compañera Denise para entregar un pequeño reconocimiento al ponente del día de hoy. Pues agradecemos a Sergio Puente por haber participado en este workshop y ahora le hacemos entrega de
un reconocimiento por parte del Instituto Mexicano Ejecutivo de Finanzas en su capítulo universitario. La mesa directiva local de ITESM CCM y UNAM FI otorga el presente reconocimiento a Sergio Puente por su participación en el evento workshop Estrategias de Retiro, que se llevó a cabo el 17 de agosto del 2021 y tuvo lugar en la plataforma de Zoom. Y pues muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes de nuevo por la invitación y felicidades. La verdad, miren, yo sé, como les digo, estos temas son probablemente lo menos sexy de las finanzas. Aquí no tenemos Lamborghinis detrás ni estamos aventando dinero. Pero muchísimas felicidades, chicos, por tomarse el tiempo de ver, por lo menos averiguar cómo construir su futuro financiero. Entre antes lo hagan y entre más tiempo le dediquen a esto, definitivamente su futuro va a ser más prometedor en la parte financiera, ¿no? Muchas gracias, les deseo mucho éxito y muchísimo gusto.